¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a otro episodio de Liposucción Mental, en donde estamos sacando la basura para quedarnos con lo bueno. Y en este día continuamos en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 13, en la nueva traducción viviente que te dejo en la descripción para que tú también puedas leer junto conmigo. Y te recuerdo que los viernes tenemos nuestro episodio en vivo a las 7 de la mañana, como todos los viernes, y que si has estado viendo estos videos y a lo mejor todavía no te suscribes, te invito a que te suscribas para que te salgan las notificaciones siempre que sale un nuevo video o un short. Así que comencemos. Dice: un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Tiempo después, Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén. Y después de eso dijo: tengo que ir a Roma. Envió a sus 2 asistentes, Timoteo y Erasto, a que se adelantaran a Macedonia, mientras que él se quedó un poco más de tiempo en la provincia de Asia. Hasta aquí vamos a leer en este día. Y bueno, pues Éfeso era una ciudad conocida porque practicaban muchísimo la brujería, la magia negra, si no mal recuerdo aquí. Pues sí, un centro de magia negra y otras prácticas ocultistas. Y había muchísima brujería y muchísimas de estas cosas. O sea, estaba llena esta ciudad de este tipo de cosas, de ocultismo, magia, hechicería. La gente solía practicar la brujería y la hechicería para que les fuera bien en su matrimonio, para tener felicidad, éxito en su matrimonio, para tener salud. Y bueno, no nos vayamos tan lejos, ¿verdad? Aquí en nuestro país hay muchísimas cosas así, en Latinoamérica y en muchísimos países, pero aquí en México, bueno, que yo soy mexicano, y en Latinoamérica, uy. ¿Cuánto no hay de esto? Y todo esto es erróneo, todo esto está mal, todo esto va en contra de Dios, porque todo esto es hecho por el poder del diablo, que el diablo tiene poder limitado, pues, o sea, es muy poderoso, pero está limitado. Y el poder de Dios es súper muchísimo más grande. Lo malo es que siempre utiliza ese engaño, ¿verdad? El Satanás siempre utiliza el lado más fácil para poder conseguir las cosas. En este caso, de hechizos, de brujería, de demonios que realizan esas acciones. Y por lo tanto es por eso que había endemoniados, ¿verdad? En ese lugar. Por lo tanto estaban estas personas, este grupo de judíos, que como vemos había unos que eran hijos de Seba, que era un sacerdote principal, que andaban así, de exorcistas itinerantes. Vendían sus servicios, realmente no era porque quisieran ayudar, bueno, a lo mejor sí querían ayudar, pero realmente era un negocio. Y lo que ellos hacían, lo cual me sorprendió porque eran judíos y en este caso eran hijos de este sacerdote principal, para su negocio lo que hacían es que como parte de sus conjuros mencionaban a muchísimas deidades, y ya la que le atinaban, pues la que atinó le hizo el trabajito, pongamos la palabra. Y entonces quisieron tomar en este momento, como vieron que Pablo también expulsaba demonios por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Entonces dijeron, bueno, pues se les hizo fácil. Vamos a agregar un nuevo Dios. Vamos a agregar a Jesús, del que Pablo predica. Por eso dijeron,
¿Cómo dice? Te ordeno en el nombre de Jesús, versículo 13, de quien Pablo predica, que salgas. Y eso me recordó mucho a la película de La momia de Brendan Fraser, donde uno de los asistentes que les estaba ayudando a los ingleses se encuentran con la momia y este tenía un buen de amuletos. Y entonces se le encuentra la momia y la momia le va a chupar el alma. Y entonces empieza a sacar todos los amuletos y empieza a hablar en muchos idiomas y en dialectos y en cada uno de los amuletos y de los dioses, hasta que empieza a hablar en hebreo y porque tenía el símbolo de la estrella de David. Y entonces la momia le empieza a hablar, ¿no? En su idioma, no sé qué hablaban los egipcios, discúlpame, pero le empieza a hablar, ¿no? Ah, es el idioma de los esclavos, vas a ser mi esclavo, me vas a servir. Entonces me recordó a esta persona, ¿no? Que por conveniencia propia, por lo que le convenía, no tenía una convicción propia de servir a un Dios, en ese caso, ¿no? Menos a Dios, Dios, Jesús. Y entonces en este caso estas personas tampoco, y es por eso que fueron... pues, ¿cuál es la palabra? Pues maltratados, les fue como en feria. El demonio los hizo, discúlpenme la expresión, pero como sus calzones. El demonio les dio una arrastradota que les dijo, ¿y ustedes qué? Conozco a Jesús y a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Nah, que los golpea espantosamente. Entonces cayó temor de Dios sobre los de Éfeso, porque recordemos, eran muy común para ellos practicar cosas así esotéricas y de magia, brujería, hechizos, conjuros, y cayó temor de Dios. Tan que cayó temor de Dios que es entonces cuando mencionan que empezaron a después, muchos de los que llegaron a ser creyentes, empezaron a dejar todos sus libros de magia, de conjuros, de brujería. Cayó temor de Dios sobre que eso no estaba bien. Que no era cuestión de, me mezclo y agarro todo mi conjunto, mi librote y todas mi información esotérica para ver, cuál me sirve en cualquier situación. No. Que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero ese entendimiento y ese temor de Dios, ahora sí que sí fue un temor de Dios de decir, con Dios no se juega. Las cosas espirituales no son de juego. Y menos, con el diablo no se juega y con Dios no se juega. Dios tiene muchísimo más poder que el diablo. El diablo tiene un poder limitado que Dios le permite que se pueda mover, porque así es como están las cosas en este mundo, a causa del pecado que el mismo ser humano, con Adán y Eva, le abrió las puertas al diablo. Por eso tiene tanto poder. Cuando ellos entendieron, los de Éfeso, que estaban mal, que nada que tuviera que ver con las tinieblas ni la brujería estaba bien, guácala. Eso es lo que dijeron. ¡Uah! Esto es basura. Y entonces lo quemaron, lo tiraron, dijeron, no, ya, ni siquiera lo regalaron, porque entonces iba a seguir teniendo cautivos a otros. Lo quemaron, y qué bueno que lo quemaron, para que ya no siguieran contaminando a otras personas. Y después de esto, fue muchísimo el dinero que estaba invertido ahí, pero a ellos, ¿qué les importaba? Y tampoco así no nos debe de importar. Lo que sea basura y sea del diablo, a la basura, quemado, guácala. Así como ellos, ni regalado. Quemado, destruido, apachurrado, desmembrado, fuera, hecho polvo. Y entonces, después Pablo, obligado por el Espíritu, como dice en el versículo 21, o sea, movido por el Espíritu Santo, pues inquietado por el Espíritu, fue a Macedonia y a Acaya, antes de ir a Jerusalén. Él quería ir a Jerusalén. Y después tenía la urgencia de ir a Roma. ¿Y por qué quería ir a Roma? Bueno, pues Roma era el que gobernaban, los romanos gobernaban muchísimo de ese mundo. En ese mundo era su imperio. Eran los más chipoclos, eran los que gobernaban, pues. Y entonces su influencia es la que marcaba las culturas, todas las demás culturas. Se ponían encima de la cultura que había. Les permitían que hicieran sus otras cosas con tal de que no se rebelaran contra ellos, pero les imponían su cultura. Por lo tanto, dijo, bueno, si voy a Roma, desde el punto de influencia más fuerte de este imperio, entonces se va a poder esparcir el evangelio de una forma masiva. Porque si ahí se empiezan a convertir personas importantes, si ahí se empiezan a convertir personas influyentes, entonces van a influenciar a otros. Por eso él tenía esa inquietud de ir a Roma.
Por lo tanto, antes de todo esto, él, recordemos, hizo este viaje a Macedonia y a Acaya antes de ir a Jerusalén, y envió a sus 2 asistentes, Timoteo y Erasto, a que se adelantaran a Macedonia, mientras que él se quedó un poco más de tiempo en la provincia de Asia. Y esto es muy importante. Como ya sabemos, Timoteo era un joven mitad judío, mitad griego, que bueno, creyó en el Señor y se volvió un compañero importante en el ministerio de Pablo y siervo poderoso, un joven, era una persona joven que servía con todas sus fuerzas y toda su entrega y pasión al Señor Jesús. Y este hombre Erasto, esto está muy interesante, este hombre Erasto era un seguidor fiel de Cristo y no solo fue un útil colaborador de Pablo, sino también tesorero de la ciudad de Corinto. O sea, era una persona importante, era el tesorero de la ciudad de Corinto. Así que ya a través de todos los años y lo que hemos visto en estos capítulos de Hechos, han pasado varios años y muchas personas importantes e influyentes habían aceptado a Jesús. Por lo tanto, qué bendición porque pues estaban pudiendo aportar también incluso con la posición, el empleo que tenían, el trabajo que tenían, los conocimientos que tenían. Claro, cualquier persona, sea muy preparada, poco preparada, muy influyente, poco influyente, lo que necesitamos es el Espíritu de Dios. Pero tampoco tenemos que avergonzarnos de quiénes somos, ¿no? En este caso, las personas que son muy influyentes, pues tampoco se tienen que avergonzar por ser influyentes y utilizar lo que Dios les ha dado. Los que no son muy influyentes o no muy estudiados, tampoco se tienen que avergonzar de eso. Claro que el Espíritu Santo es el que nos va preparando a cada uno para el trabajo que tenemos que hacer. Y nunca tenemos que estar negados a si el Señor nos está permitiendo prepararnos más, prepararnos. Pero no limitarnos porque, ay, es que no soy lo suficiente, no me preparé lo suficiente. Bueno, pues Dios te está llamando, órale. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar y te va a preparar. Así que nos vemos mañana en otro episodio de Liposucción Mental, no sin antes despedirme dándole gracias a Dios. Gracias Dios por lo que tú has hecho en nuestras vidas y por lo que nos estás animando a hacer, a creerte, a exaltarte, a glorificar tu nombre, a ver tus milagros poderosos y a ver personas enfermas sanas en el nombre de Jesús. Gracias Señor, porque el que lo hace eres tú. Todo enfermo que esté viendo este video, sé sano, sé sana, recibe el poder de Dios, porque Dios te está sanando de tu cerebro. Esa cosa que te diagnosticaron en tu cerebro, ¿qué crees? Ya te la sanó Dios, en el nombre de Jesús. Eso que te diagnosticaron en tu estómago, ¿qué crees? Ya te sanó Dios, en el nombre de Jesús. Eso que te diagnosticaron en tu circulación, ¿qué crees? Ya te sanó Jesús, en su nombre poderoso y por su poder. Y así es, vamos a seguir viendo milagros y no te despegues de seguir viendo estos videos porque estamos leyendo directamente la palabra de Dios, aprendiendo más contexto para comprender más de lo que estamos aprendiendo. Pero el poder de Dios se está moviendo en estos videos porque estamos leyendo la palabra de Dios y las tinieblas están cayendo, las obras del diablo están cayendo y nos gozamos por eso. Así que te espero mañana para seguir en Liposucción Mental. Adiós.